¿Estás listo? Y tú, sí, ¿cuál? Sí, no ponemos ni atención, porque si pusiéramos atención, nos pondríamos bien con Dios. Ellos también cantaban y finalmente dio entendimiento que David escribió esto hablando de Jesucristo. Veía al Señor. Ahora, ¿cómo va a ver David al Señor? Bueno, esto ya es una clase de teología y esto es otro seminario, ¿ok? Pero veía al Señor, ¿qué quiere decir eso? Siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí yo quiero explicar brevemente, hermanos, y algo que es muy importante para esta parte es lo que significa Señor. Señor, hermanos, parece una palabra sencilla, pero no lo es para el hebreo. Para el judío es una palabra muy importante, ¿ok? Porque Señor, hermanos, en el hebreo, ¿ok? Es Yahvé. Le dice Moisés, ¿quién le digo que me envía? Dile, ve y diles que yo soy quien yo soy. Porque yo soy es Yahvé o Yehuá en hebreo. Pero como el judío no puede pronunciar el nombre Yahvé porque sus labios son impuros, le añaden más orejas y al añadir más orejas pasa de ser Yahvé a Yadonai, Adonai, que es Señor. Señor para ellos es Jehová. Cuando el hebreo dice Señor, está diciendo Jehová, Yahvé, Dios. ¿Okay? Veía al Señor cuando David escribió y cuando lo cantaron los discípulos, los judíos decían, no, veía a Jehová, se sostuvo como viendo al invisible, pero dice ahí la escritura, veía al Señor, dice, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanzas, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y la otra palabra que utiliza es santo. Señor, solamente a Jehová. Tú le llamas Señor a otra cosa, es una blasfemia y una mentira y es condenable. Pero a Jesús le está diciendo Pedro, Señor. Jehová. ¿Es lo que está diciendo? Para el hebreo es Adonai. Entonces, si nada más tenemos un Adonai, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Jehová es Adonai. Cuando lo lees tú en hebreo, se llama hoy Israel Adonai. Adonai es Señor, en hebreo. Señor, Adonai, Jehová, es lo mismo. Y ya decirle a Jesucristo Señor es como que esperamos. Por eso, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? ¿Confesar que qué? Que Jesús es ¿qué? El Señor. Para nosotros gentiles no nos importa, no lo entendemos para un normal, pero para un judío decirle a Jesús Jehová, oye, espérame tantito. Decir que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, oye, y eso lo tenían que confesar. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para que Jesús, que Yeshua es el Adonai, el Señor. Esto es algo muy profundo en el pensamiento hebreo. No tengo mucho tiempo de explicar, pero lo que quiero decir aquí es que David lo vio y habló de que su alma no sería dejada en el Hades. Hades en griego es Sheol, en hebreo que es sepulcro, ni permitirás que tu santo, Kadesh, el santo, vea corrupción. O sea, que se deshaga el cuerpo. Si el cuerpo de Jesús no se deshizo, no tuvo gusanos, porque al tercer día, ¿qué? No iba a dejar que su santo fuera corrompido, el cuerpo. Y dice el versículo 18, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Lo que hace Pedro es que empieza a predicar y toma secciones de los cantos que sabían todos los judíos que estaban presentes en el templo. Es como si hiciera un sermón con puros cantos. Con puros cantos hago un sermón, ¿verdad? Oh bondad tan infinita hacia el mundo. Todos se lo saben. O sea que ellos cuando empezó todos estaban, entendemos lo que están diciendo porque lo hemos cantado todos los sábados. Y dice, bueno, ahora les voy a decir que cantábamos, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue ¿qué? Sepultado. ¿Ok?
¿Ok? La tumba de David se encuentra aquí. Cuando una persona muere, si lo tocas, estás inmundo. Tienes que purificarte. Si entra un muerto en la ciudad de Jerusalén, la ciudad se contamina. El único muerto dentro de la ciudad de Jerusalén es David. Porque David es David. David es rey. ¿Me entiendes? Entonces sí, ahí está. Y dice Pedro, fíjate, cuando se ve aquí, desde acá está hablando ella. Dice, varones hermanos, dice ahí, ¿se os puede decir libremente del patriarca David? Y todos, sí, pues acá está la tumba de Pablo Huesos, claro. Dice que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día que. Ahí está el sepulcro. Sí, porque hasta el día de hoy van muchos judíos a la tumba de David y están orando. Ahí están orando y están memorizando así los judíos. ¿O no lo hemos visto los que hemos ido a Jerusalén? Y está eso cerca del aposento alto. Y dice, ahí está la tumba de David. Ahí está muerto David, está sepultado. Entonces pregunta Pedro, pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿quién? Porque Jesús es de la descendencia de David, según se creía. Porque realmente fue por el Espíritu Santo que concibió María. Y dice ahí, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo. Ahora, Cristo, hermanos, es Mesías. Esto lo expliqué en un seminario que dimos, hermanos, que se llama, el seminario se llama La identidad de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Ahora, escuchen, esto es importante. ¿Okay? Cristo es Mesías. Ahora, Cristo igual a Mesías. Mesías igual a ungido. Porque ¿a quién se unge solamente? A los reyes y a los sacerdotes. Y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo vimos ayer. No solamente fue ungido como rey, fue ungido como sumo sacerdote, porque él cumple lo que es el rey de Salom, el rey de justicia, el rey de Jerusalén. Eso ya lo vimos esta semana. ¿Ok? Entonces, Cristo es Mesías, Cristo es ungido. Pero ese ungido, ese Mesías que fue ungido ¿qué? Con el Espíritu Santo, cuando habló la voz del cielo, que lo afirmó, que dijo, este es mi hijo amado en que tengo ¿qué? Complacencia a él oír. No solamente es Cristo, es Señor, es Adonai, porque es Emmanuel, porque Dios iba a estar entre nosotros. Y Dios vino y estuvo entre nosotros y vimos la gloria del Padre, del unigénito, lleno de gracia y de perdón. Es lo que dice Juan. Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí? Dice, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién lo vio? David. Oye, ¿por qué no Moisés? No, es que Moisés no es tan importante, no. ¿Por qué no Abraham? No es tan importante. Es David el que lo vio. Porque David fue el que puso todo para que se hiciera el templo en Jerusalén. Y en Jerusalén se está cumpliendo la promesa de que iba a proveer paz a todas las naciones. Es ahí donde está predicando el sermón, que daría paz a todas las naciones. Y dice ahí, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, que el alma de Yeshua, de Jesús, no fue dejada en el Hades, en el sepulcro, en el Seol, y su carne vio corrupción. A este Jesús, a este Yeshua, resucitó Dios Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Qué fue lo que derramó? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo vieron? En señales. ¿Cuáles señales? Las lenguas. ¿Quién está confirmando? El Espíritu Santo. ¿Y quién se las daba? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo hizo? Para que los incrédulos creyeran. Por eso hubo lenguas. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Y eso, hermanos, a los testigos no les gusta, ni lo pueden entender. A ver. Dijo Jehová a Jehová. Dijo yo soy al yo soy. Dijo Yahvé al Yahvé.
Adonai al Adonai. Cuando tú traduces esto al lenguaje hebreo, no es algo riquísimo. O sea, dijo yo soy, el yo soy. Dijo el yo soy que sacó a los israelitas de Egipto, a el yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. A ese yo soy le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios Elohim, Deus, le ha hecho Adonai, Señor, ¿y qué? No, eso estuvo fuerte, ¿no? Puros israelitas. Me están diciendo que a quien matamos era el Dios que esperábamos. Y es lo que te acabo de decir. Era Dios entre nosotros. ¿Y qué hiciste con él? Dios lo confirmó. ¿Con qué? Con maravillas, prodigios y señales. ¿O no lo vieron? Sí, pero amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios y por eso le negaron. Por eso vinieron de noche como Nicodemo, porque de día los podían descubrir. Y por eso, aunque muchos creían, no le confesaban. Sí, saben de quién estoy hablando. Y a ese Dios lo ha hecho Adonai, Señor, y lo ha hecho Mesías, Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya cometimos el error de toda nuestra vida. Fíjate qué triste, hermanos. Fíjate qué triste, hermanos. Por más de 1300 años se les da la ley de Moisés. 800 años antes se escribe el libro de los Salmos. Por casi un milenio estos están cante y cante estos salmos que hablan del Cristo. Viene el Cristo y no lo reconocen. Dijo Jesucristo: ay, ustedes ven las nubes y saben que va a llover. Ven al Hijo del Hombre y no lo creéis. Ustedes ven que Juan el Bautista, el cual andaba rectamente, decía: no, y yo, que según ustedes ando con publicanos y rameras, no creo. Fíjate, a veces nosotros no creemos en las cosas que cantamos, que confesamos y que decimos. Yo le decía a los hermanos en un seminario hace como 2 semanas, decía: es interesante cómo los creyentes aceptamos las cosas, pero no las comprendemos. Eso es muy interesante. Pues aquí están los israelitas, pero lo aceptaron. Y dijeron: ¿qué haremos? Pedro dijo: arrepentíos. Número 1. Arrepentíos indica, hermanos, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de acción, cambio de camino. Eso es clave. En la salvación tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno. Bautícese. A ver, esto para los que dicen que el bautismo del Espíritu Santo. Pues si ya cayó el Espíritu Santo, ¿para qué tiene que bautizar? Y no es que cayó sobre aquello, ¿pero para qué se tiene que bautizar? Y bautícese cada uno. Y dice: en el nombre de Jesucristo. O sea, como que Jesucristo había dicho en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a probar ahí. Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice así. ¿Cuánto? Solamente es un único Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Están de acuerdo con eso? Porque somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A todas las naciones? Bautizándolos en agua, claro. Fíjate, en el nombre singular. No dice en los nombres, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, 1, 2, 3. Son 3, para mí son los nombres. Hay un error de ortografía, ¿no? Porque solamente hay Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fui bautizado yo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo fui bautizado tú? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque así es como se bautiza, porque es bajo la autoridad de Jesucristo. De otra manera se hizo mal. Es incorrecto. Arrepentíos y bautícese, 2:38, cada uno de vosotros,
en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Dónde sucede el perdón de pecados? En el arrepentimiento y en el bautismo. Es cuando sucede el perdón de pecados. Pero luego dicen los bautistas, espera, yo tengo una pregunta. Y siempre me salen con eso. Dice, mira, cuando Jesucristo está en la cruz y están los malhechores, a ver, ¿cómo es el nombre? No lo bajó y lo bautizó, pero tienes que entender que Jesucristo tiene la autoridad como Dios para perdonar a quien Él quiera. No le digo a aquel que no puede andar, tus pecados son perdonados. Y dicen todos, eso cualquiera lo puede hacer. Porque no me crees, levántate y anda. No. ¿Qué está pasando aquí? Y aparte, lo que pasó en la cruz fue en el Antiguo Testamento, donde todavía no inicia el Nuevo Testamento. Y Jesucristo de ahí puede perdonar a cualquiera. Perdónales, Padre, porque no saben. Él puede perdonar, no es Dios. Él puede perdonar. Pero ya acá, el Espíritu Santo, o sea, Dios, arrepentidos y qué? Y bautizados. Entonces, ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Yo no puedo basar mi salvación en lo que pasó en el Antiguo Testamento, me tengo que sujetar al Nuevo Testamento. Por eso yo fui bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre, no los nombres, un hombre, porque hay un solo Dios. Y dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los israelitas. Y para vuestros hijos. Y para todos. Cuando dice todos los que están lejos, hermanos, se refería a la dispensación de los gentiles. Porque los gentiles estaban bien lejos, hermanos. Tú y yo estábamos alejados de las promesas, sin Dios y sin esperanza. De veras, no teníamos entrada. Yo le digo a la gente, yo no entiendo, hermanos, nosotros siendo gentiles, Dios nos ama tanto que nos permita ser parte de la familia. Quita la pared intermedia, abre el patio para todos y no solamente nos deja entrar en el patio de las mujeres, ni en el patio de los varones, ni en el patio de los sacerdotes, nos mete hasta el lugar santo y si es su voluntad, hasta el cielo, el mismo lugar santo. Y yo no entiendo por qué a veces eso no sucede, no entiendo por qué no comprendemos la gran bendición que tenemos por parte de Dios, hermanos. Porque siendo gentiles nos amó. Yo no entiendo. Y muchos nos creemos más que los judíos. Dice Romanos 12, no sea que te soberbezcas y vuelvas a ser desarraigado del orgullo. Y dice ahí, para los que están lejos, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llama? Yo no llamo, el que llama es Dios. Yo no añado a la iglesia, el que añade es Dios. Así como Dios es el que da el don, Dios también da la salvación. Yo soy solamente un instrumento. Yo bautizo a alguien, el que lo hizo fue Dios, porque lo hago con la autoridad del Señor Jesucristo, como Él lo mandó. Y Dios es el que añade, yo no lo añado, es Dios. Solamente Dios añade, solamente Dios quita. Y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Cuántos, hermanos? Como 3,000. A ver, ¿alguien se acuerda cuando dije eso, hermanos? Díganme ustedes que del templo tenía 3,000. El lugar donde se purificaban los sacerdotes, habían 3,000 litros. Por eso tenían que ser 3,000. Ahora, viene esta pregunta que es dramática, ¿ok? La pregunta es, bueno, está muy bien, pero si estamos viendo el templo, ¿dónde fueron bautizados? Mira, los judíos no iban a bajar por aquí, sino a dar toda la vuelta por acá, iban a dar por acá para irse a bautizar acá. Aquí enfrente se encuentran cientos de bautisterios. Ahí se bautizaron los primeros cristianos. Bajaron del templo y les bautizaron. ¿Cuántos? 3,000. Qué hermoso, ¿no? Uno tras otro. Yo he bautizado una vez, no sé, como unos 30, como en 40 minutos, como 35 y 40 minutos. Me cansé, nunca me había cansado. Yo decía, vino. Y me cansé como a los 15 minutos, hermano, me cansé del brazo. Está cansado. Dice, hermano,
¿Quieres que lo diga? Digo, no, déjame, está muy bueno eso. Y yo seguía, el Señor seguía añadiendo a la iglesia. Uno estaba por acá, otro estaba por acá. Pero imagínate, 3,000 hermanos. 3,000 hermanos. Ahora, esto lo hablamos con hermanos ahora. La pregunta que sí hace es, ¿cómo pueden ser 3,000 y cómo es complicado que sean 3,000 el día de hoy? Es una pregunta, es que todos quieren agarrar el modelo para que, o sea, con un sermón se bautizaron 3,000. Ahora predicas 3,000 sermones y no se bautizan 1,000. ¿Cómo puede? ¿Listos, hermanos? Les voy a decir, Dios tiene el poder y Él va a añadir como Él quiere. Esto puede volver a pasar porque el Señor es poderoso. Solamente Él da el crecimiento. Nosotros nos decimos, o sea, como cuando tú empiezas, los anglosajones, la hermandad, son hombres de negocios, ven todo en números. Entonces agarran a un predicador, lo contratan y dicen, ok, le dijeron al hermano predicador, llegó a la ciudad, vamos a empezar una hora latina, queremos que seas el predicador, pero queremos que nos digas, a ver, ¿cuántos bautismos van a haber al año? Dijo los ancianos. Y dijo el predicador, me extraña que me pregunten eso a mí. Dice, ¿por qué? Porque yo no sé, el que da el crecimiento es quién. Tú no puedes determinar la labor, la función o el desempeño de un predicador basado en los bautismos, ¿no? Qué locura es esa. Por eso ayer hablamos, ¿los quieren bautizar 2 o 3 veces? Y hay muchos que lo hacen para decir, este año hubo 20 bautismos, 20 veces los vamos a bautizar, pero hubo 20. Qué locura es, ¿verdad? No, es que la verdad que no se determina así, ¿no? Porque el hecho que no haya bautismo no quiere decir que no hay resultados. Ahora, ¿por qué hubo 3,000? Es muy fácil, hermano. Todos estos judíos, el sermón de Pedro es la conclusión a todo lo que saben. A nosotros como gentiles nos tienen que enseñar el Antiguo Testamento y luego después de que nos lo enseñan, ni lo comprendemos. Pero para estos hermanos, el sermón de Pedro es la conclusión de todo. Hubo 3,000 totalmente, es el inicio de la iglesia, pero son puros judíos, se sabe la ley de Moisés de memoria. Y por último, finalmente han conectado como en un engrane, como en un rompecabezas, las piezas que no hacían sentido, Pedro se las acaba de colocar y vieron la foto, dijeron, wow. Pero cuando viene la dispensación de los gentiles, en el capítulo 10 en adelante, nunca vas a ver una conversión de 10,000 ya, o de 3,000. Se acabó. Porque los gentiles, hermanos, se requiere que nos expliquen todo. ¿O no es cierto? Y luego no lo entiendo. Cuando empiezo a estudiar el libro de Génesis, no lo entiendo. No sé por dónde comenzar, es mucho trabajo. Estoy confundido, hermano, explícame esto. No lo entiendo. Así somos los gentiles. Pero los judíos, hermanos, oye lo de Pedro, lo entienden todo. Por eso se convirtió en 3,000. El poder del Espíritu Santo, el poder de la predicación. Pero recuerden, son 3,000 que saben. Y luego después de unos meses, 5,000. Y luego 10,000. Pero todos son judíos y están en la dispensación. Por eso cuando llegaba Pablo a un pueblo, llegaba Pablo y entraba a una sinagoga. ¿Y qué les hablaba? Del Señor y Cristo. ¿Pero qué? Empezaba desde las Escrituras. Ya lo entendían todos ellos. Y al final, ¿creen o no creen? Algunos no creían y algunos sí creían. Y a veces toda la sinagoga se convertía y esa debería ser la primera iglesia de Cristo en esa ciudad. ¿Qué pasó con el eunuco? El eunuco viene en la carreta, en el carruaje, viene y va leyendo el profeta Isaías y no le entiende. Y entonces Felipe lo escucha, se sube y le explica las Escrituras. Dice, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Dice, no te voy a explicar. Y le explicó hasta el Evangelio. Y fíjate cómo relacionó. Vio agua y dijo, aquí hay agua. Aquí hay agua, ¿quién pide? Y dice, y no es como nosotros, que, se va a bautizar, ándale, no. Fíjate, nos da el ejemplo Felipe, dice, si crees, bien puedes. Porque aquí no hay que obligar a nadie. Cometemos errores a veces. Oye, te vi como que te estás parando, ven y te ayudo, te llevo. No, déjalo. Deja que él se pare. Porque quien recibe el regalo de Dios es esa persona. Y si no tiene el valor de ponerse de pie y pasar al frente y confesar a Dios, déjalo. No tienes que obligar a nadie. A mí nadie me obligó.
para que después no digas, es que me obligaron a bautizarme. No, es que no entendí mi bautismo, quiero que me vuelvan a bautizar. No. Tú tienes que entender que es un regalo de Dios que siendo gentil nos haga llamar. Entonces, 3,000 fueron bautizados. 3,000. Y ahora inicia, hermanos, se cumple el Nuevo Testamento. La sangre fue derramada acá, pero no fue hasta el bautismo de ellos, hasta que inicia el Nuevo Testamento. Acá inició por la muerte del testador, pero acá se cumple. ¿Por cuántos días estuvo sin cumplirse, hermanos? 50 días. Y sépase que muchos muertos se levantaron. ¿Te acuerdas cuando dice la escritura? Que se levantaron unos. Imagínate tú, se muere uno y yo digo, ¿qué pasó? Eso es lo que pasó, ¿no es cierto, hermano? Eso fue sorprendente, todos sabían. Pero se volvieron a morir. Y Jesucristo resucitó para nunca. Es hermoso saber que nuestra familia, que nuestros inicios tienen este tipo de comienzos. Pero la iglesia comienza con el fundamento que es Cristo Jesús y la predicación que Jesús es Señor y Cristo. Y comienza arrepentimiento y bautismo. Tiene que empezar así, hermano. Sin bautismo no hay cristianos. Por eso es una locura decir que solamente creyendo se es cristiano. Aquí miramos la historia de la iglesia en Hechos. Y los 3,000 recibieron la palabra, y cómo se dio cuenta que la recibieron, al bautizarse. El bautismo es fundamental para la salvación. Como dijo el apóstol Pedro, cuando habló de Noé y del arca, dice, el agua, el bautismo que a esto corresponde, ahora nos salva. Porque el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Porque sin creer, sin arrepentimiento y sin bautismo no hay salvación. Se requiere todo, hermanos. Todo se requiere para la salvación. Y ellos creyeron. Y vemos, hermanos, por primera vez, escucha, el pueblo de Israel, que ya era pueblo de Israel antes de él, el Cajal, la eclesía, la iglesia, la congregación, antes ya era pueblo. Pero vemos aquí un nacimiento nuevo de un pueblo nuevo, porque muchos no creyeron. Pero los que creyeron y fueron bautizados, dijeron, ¿y ahora qué? ¿Somos israelitas totalmente? Vayamos viendo cómo va a ser la nueva familia de Dios. Algo hermoso. Versículo 22. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tú y yo somos bendecidos porque Cristo empezó su iglesia el día del Pentecostés. Este símbolo se le llama el símbolo mesiánico. ¿Listos? Esto, el candelabro del tabernáculo y del templo. Sacerdocio. Esto, la estrella de David. Realeza. Esto, el símbolo primitivo de la iglesia de Cristo, un pez. Quiere decir que Jesús vino y se mostró en toda la ley de Moisés en el sacerdocio. Vino a ser descendiente de David para sentarse en el trono de ser rey, y lo hizo para establecer su iglesia. Y tú y yo somos parte de la iglesia. Nosotros estuvimos en la Odisea en el mes de junio. Hace 3 años fuimos a Turquía y ya teníamos 7 días con el grupo, y me dice el guía, Andy se llamaba, un turco que hablaba un poco español, dice, Ricardo, ya están todos cansados. Digo, sí, estamos cansados. Si vamos a la Odisea, dice, son como 3 horas más de manejo. Son las 3, vamos a llegar a las 6. Dice, no hay nada que ver con las piedras. Digo, yo sé, pero yo vine a ver piedras. No hay nada que ver. Dice,
¿quieren ir? Y voltear a todos los hermanos. Porque yo le digo, cuando vamos, no crean que son vacaciones, es un peregrinaje. Te cansas. Tengo fotos de Armando dormido en el autobús. Nada más que nunca los voy a poner. A menos que lo ponga la vida. Y le digo a los hermanos, ¿quieren ir ustedes a la Odisea? No, hermano, ya, ahora está la casa. Y nos fuimos. Hermanos, fue en junio. ¿Qué error cometimos en el 2015? Porque la iglesia de Cristo en la Odisea son las ruinas preservadas más hermosas de todas las iglesias de Cristo del primer siglo. Y es una de las únicas iglesias de Cristo del primer siglo que puedes ver sus pisos y sus mosaicos. Y cuando yo iba caminando por las calles de la Odisea, esto lo vamos a ver en Apocalipsis, que no tengo que hacer. Vi la entrada y digo a mi esposa, mira, ve, en la piedra había grabado un pez para identificar a la iglesia. Y yo estaba tan emocionado, ¿no? Y la mujer, digo, sáqueme una foto aquí, sáqueme una foto. ¿Sabes qué, hermanos? Adentro de los mosaicos, palabras en griego que describen la historia de nuestros hermanos en el primer siglo. Y la Odisea, la única iglesia de Cristo que duró más de 600 años en pie. Yo tengo un sermón que se llama Lo que no se dice de la Odisea, porque luego lo pensamos que eran bien infieles, tibios y fríos y calientes. Pero la Odisea fue la única iglesia de Cristo que tuvo escuela de predicación en el primer siglo, en la misma ciudad. La única iglesia de Cristo que construyó un hotel para los predicadores y miembros de la iglesia de Cristo que pasaban por la Odisea en camino a Roma. Y la única ciudad que tiene más de 8 iglesias de Cristo en la misma ciudad. Y nada más se fueron de ahí, hermanos, porque temblaba y temblaba. Y el último temblor ya no lo pudieron soportar. Pero si no hubiera temblado, se quedan ahí. Pues esos que eran tibios estuvieron más de pie, más tiempo que los de Filadelfia. Lo que no se dice de ellos. Y yo pensé, hermanos, y digo, esa familia de la Odisea es tu familia y es mi familia. Y todo inició en el lugar donde se provee. Cuando yo fui bautizado, cuando fuiste bautizado, ¿no sentiste una gran paz? Una paz tremenda que inició en Jerusalén. Y yo no puedo entender cómo es que después de no ser israelita, Dios me haya llamado a su gracia. Todos los que estamos aquí somos gentiles. No hay ningún judío aquí. El día de hoy, la iglesia de Cristo, 99% de la iglesia es gentil. En aquel tiempo, 100% de la iglesia, en Hechos 2, era hebrea judía. Si ves qué hermoso es el Señor. Alcanzó la promesa a los que estábamos. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque nuestros inicios son inicios que van mucho más allá de un país como México, mucho más allá de un descubrimiento como el de Cristóbal Colón, mucho más allá de los propios aztecas. Basta Jerusalén en el año aproximadamente 33 después de Cristo, donde inició mi familia y tu familia. ¿Y cómo iniciaron todos? Con un arrepentimiento y con un bautismo. Somos miembros de esa iglesia. Lo voy a dejar ahí, hermanos. Dios les bendiga. Preguntas las escriban, las ponen allá. Mañana las contestamos. Y estoy muy agradecido con Dios de tener una familia tan hermosa como ustedes. Hoy estuve caminando las calles de Tijuana con mis hermanos en la fe. Y qué hermoso. Ni nos conocemos por mucho tiempo, no sabíamos y ahora nos hablamos como si fuéramos los mismos. Donde quiera que tú vas a Egipto, hermanos. Vas a Israel, hermanos. ¿O no estuvimos con los hermanos ahí en Israel? Sí, Rigo se fuera muy bien de los hermanos. Estuvimos y comimos y nos gozamos con ellos, aunque no los conocemos. Una familia grande por toda la tierra.
Qué bonito ser parte de la iglesia. Les doy lugar a sus hermanos y ojalá tú quieras ser parte de la iglesia de Cristo esta noche. No sé quién continúa. Dios les guarde y los bendiga. Pasa.